Y creo que está marcado lamentablemente en un discurso de mano dura que las distintas sociedades, y no solamente la uruguaya, a nivel creo que latinoamericano es algo que se viene dando desde hace décadas, de esa idea de cómo lograr solucionar los temas de seguridad. Y bueno, el gobierno de la calle va por un lugar en donde el discurso de mano dura entra muy bien, ¿no? Y es como tiene sus grandes adhesiones. Y eso es un tema que a algunos nos preocupa y mucho porque tenemos claro, por ejemplo, en Centroamérica, ninguna política de mano dura ha solucionado los problemas estructurales de la inseguridad, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, adelante. No, que justamente usted retomaba que antes de la calle Pou hubo 15 años de gobierno de izquierda, y justamente una de las cosas que se criticó, o que en donde estuvo con mayor desaprobación el gobierno del Frente Amplio en el último tiempo, fue sobre el tema de seguridad. Entonces ahí hay como un juego en el que la calle sabía que la sociedad uruguaya estaba mucho más proclive a aceptar sus propuestas, porque venía con una gran desaprobación de las últimas gestiones del Frente Amplio sobre el tema seguridad a nivel de la encuesta, a nivel de encuesta de opinión pública. Cuando uno le pregunta al uruguayo cuál es su mayor problema, hoy por ejemplo dice el empleo, dice la economía. Cuando arrancó la pandemia hablaba de la salud, pero hace 3 años atrás, 2 años atrás hablaba de la inseguridad. De acuerdo. Entonces eso también jugó mucho. Sí, justamente sobre eso, lo que estaba leyendo es que en Uruguay hay mucha violencia ligada al narcotráfico. Lo que me llamó la atención, claro, en Argentina también, ¿no? Está hablando de la ciudad de Rosario, en fin, hay mucha violencia, pero también leía que en Uruguay el tema del narcotráfico está provocando una ola de violencia. Y eso que usted decía de hasta dónde puede llegar el tema de legítima defensa, uno cuando ve series norteamericanas, policiales, siempre sale que la persona que mata a alguien que está metido a su casa está exonerada porque esa persona ha entrado a su propiedad. O sea, parecería que se quiere reproducir ese modelo norteamericano. Sí, el tema narcotráfico es un tema que lamentablemente viene de tiempo y de larga data, pero que como que Uruguay pensaba que era más un lugar de tránsito y no donde estaba realmente, no sé, un cártel. Y ahora lo que encontramos lamentablemente es que sí, que hay barrios dominados por narcotraficantes y que bueno, y que el narcotráfico es un problema de inseguridad. Y de hecho el gobierno se ha declarado como en guerra contra el narcotráfico, un discurso muy estadounidense, ¿no? Es decir, estamos en guerra contra el narcotráfico, pero que también sabemos que lamentablemente nadie le ha ganado al narcotráfico. Entonces, por ejemplo, algunos, y me incluyo, sostenemos que Uruguay, que tiene una población relativamente pequeña, que ya por ejemplo hemos legalizado la marihuana, entendemos que deberíamos ir a un lugar de mayor regulación en muchos temas que hacen a las drogas, pensando en ver cómo combatir de verdad el narcotráfico. Y sobre eso me gustaría señalar que la ley de urgente consideración incorpora y penaliza mucho más el microtráfico. Es decir, que el microtráfico está mucho más asociado a las mujeres más vulnerables, más pobres, que ahí se agudizó la pena. ¿Y qué sucedió ahora que ganó el referéndum el gobierno? Bueno, una legisladora que es parte oficialista, parte del gobierno, se ha pronunciado, que ya lo venía diciendo, de achicar esa pena, que le parece injusta, que era algo que veníamos muchos diciendo de cómo estamos hablando del microtráfico, del que quizás tiene 5, 10, 15 gramos de marihuana que está ingresando a la cárcel y esa mujer terminaba 5 años presa. Ese tipo de penalización que es realmente muy injusta y que además pega sobre un tipo de población muy vulnerable, ahora por ejemplo se está replanteando. Y sobre eso y sobre la seguridad, otro de los temas que Uruguay enfrenta, que es muy grave, no sé cómo están en Perú ese tema, que es el tema carcelario. Lamentablemente en Uruguay tenemos hacinamiento en las cárceles y es algo que viene creciendo. La población carcelaria crece, crece y crece, las condiciones no están bien y lamentablemente no se ha hecho nada para mejorar efectivamente la realidad de las personas privadas de libertad, y ese es un tema que también preocupa y mucho. De acuerdo. Y a propósito de las penas para el microtráfico, parece que no tomaron en cuenta la experiencia norteamericana, ¿no? Donde también endurecieron muchísimo las penas por microtráfico, y ahí le daban penas como ahí se acumulan las penas, le daban penas que podían acumuladas, ¿no? 20, 30 años de cárcel, y al final se dieron cuenta que eso no podía ser.
porque generaba más atacadas sobre todo a la población negra, ¿no? Que era la más o sea que claro, la inseguridad es un tema. Ahora, otro tema tiene que ver, me parece que tiene que ver con temas sindicales, ¿no? Derechos sindicales, me parece que interesa ley. Exacto, sí. Otro de los artículos que se mantuvo, que se buscó derogar y que no se logró, tiene que ver con lo que el gobierno defendió, que es el derecho al trabajo si igual hay una huelga y hay una ocupación. Es decir, primero se prohíbe el tema de los piquetes, un término que ni siquiera en Uruguay se usa, pero se puso en ese término. Y segundo es que... Viene de Argentina, ¿no? El término. Sí, exacto, el movimiento piquetero. Así es. Pero se puso en consideración y bueno, es algo que además venía ya quejándose muy también, ¿no? De un gobierno de derechas, no se podía esperar otra cosa, que es permitir de algún modo que si los trabajadores que forman un sindicato deciden hacer una ocupación, una huelga, que igual pueda entrar el dueño de esa empresa e incluso obviamente los trabajadores que no están sindicalizados. En ese sentido, el movimiento sindical entendió de que lo que se está haciendo en ese artículo es de algún modo no respetar el derecho a huelga que está consagrado en nuestra Constitución, porque ahí es muy importante entender que la Constitución es la Carta Magna y después están las leyes en el sentido de cuando a veces una ley puede ser incluso inconstitucional. Y esas cosas se están puestas en consideración y han sido como muy criticadas y muy analizadas y problematizadas por diversos abogados constitucionalistas, pero sí. De hecho, el movimiento sindical este tema lo llevó a los distintos organismos internacionales, la OIT, etcétera, y realmente se entiende que es una ley que de algún modo cohíbe y erosiona la ley de lo que tiene que ver con la libertad sindical y el derecho a huelga. De acuerdo. Y también algo más, no podemos hablarle de todo evidentemente, pero veía que también hay un tema sobre desmonopolizar algunos servicios estatales, o sea, internet, telefonía, electricidad. ¿Todo eso es estatal en Uruguay? Sí, es estatal y es un orgullo, que además es un orgullo porque el Estado uruguayo, el Estado moderno, a principios del siglo XX, a través de los gobiernos de José Valle Ordóñez, fue el gran precursor de todo esto y de la creación de estas empresas, o sea, la impronta vallista, como le decimos los uruguayos, sobre lo que hace a la cantidad de empresas públicas de todo lo que usted ha nombrado. Y en ese sentido siempre ha sido como muy defendido, pero el sector que lidera el presidente de la calle siempre fue más de cuestionar el tema de los monopolios estatales, ¿no? De la electricidad, del agua, de las telefonías, etcétera. De hecho, bueno, en telefonía celular hay competencia privada y ese fue uno de los temas que la LUC incorpora, que es a través de la portabilidad numérica, es decir, mi número de celular, yo si quiero puedo cambiar a una empresa privada y mantengo mi número. Y eso sí, las distintas organizaciones de izquierda han hablado que eso era algo que iba a ser perjudicial sobre el tema de la competencia, porque sabemos cuáles son las empresas privadas y las distintas formas que tienen y cómo juegan en el mercado. Y ahí se está analizando porque hubo al principio un mayor crecimiento de la empresa estatal que es Antel y ahora justamente empezaron a bajar los clientes y aumentaron los clientes en el último tiempo de las empresas privadas de telefonía. La LUC también intentó incorporar de algún modo una desmonopolización de lo que hace a las empresas de ANCAP, que es la empresa que reúne básicamente los combustibles, y ahí justamente la calle Pou tiene un socio, que es un partido nuevo, que es Cabildo Abierto, ¿no? Que es un partido como de derecha conservador, pero con una impronta bastante popular en lo que hace a los temas económicos y laborales, porque además quien lo lidera es un excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es Guido Manini Ríos, y él tiene una impronta muy del respeto a la soberanía, y en ese sentido fue uno de los que más se opuso a generar artículos que desmonopolizaran en cierta medida ANCAP. Entonces, recordemos que la calle Pou es presidente, pero su partido, que es el Partido Nacional, tiene el 28% de las bancas en el Parlamento. Después la calle necesitó reunir a 4 partidos más para lograr tener primero la victoria en el balotaje y después tener la mayoría en el Parlamento.
Entonces, en ese sentido, Lacalle está muy atado a lo que otros dirigentes dicen y le proponen o le vetan respecto a sus propuestas. No todas las propuestas que Lacalle da pueden triunfar porque tiene distintos actores de veto, porque no es lo mismo el Partido Nacional que el Partido Colorado, que Cabildo Abierto, etcétera. Y en ese sentido se ve mucho. Ahora, por ejemplo, hoy miraba las noticias y este partido Cabildo Abierto, Manini Ríos le proponía al presidente Lacalle, porque Uruguay está teniendo un poquito de inflación de más y se están disparando los precios, le proponía regular y fijar un poco los precios a nivel de lo que hace la canasta básica, por lo menos durante el invierno. Entonces, bueno, son cosas que alguien como Lacalle, que tiene una visión muy de libre mercado, que le estén proponiendo regulemos algunos precios, obviamente que es parte del juego de lo que hace a las coaliciones de gobierno, ¿no? El costo de tener una coalición de gobierno también va por ahí. Claro, claro. Bueno, ese tema de la regulación de precios, acá también se ha hablado. Conozco pocos países que lo practiquen, tal vez Bolivia, no estoy muy seguro, pero hay pocos. Bueno, Argentina, que tiene el sistema de precios cuidados, porque además ahí tiene una inflación del 50%, que es una locura, ¿no? Ok, bueno, ya para cerrar, de manera muy breve. Bueno, ok, ganó el gobierno la consulta. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se plantea un poco el panorama político después de esta consulta? Bien, voy a intentar ser lo más sucinta y clara posible. El gobierno ganó el referéndum, pero ganó con el 49 poquito de los votos. ¿Qué significa? Que Lacalle Pou, cuando los distintos partidos que conforman el gobierno y la coalición de Lacalle Pou, cuando en la elección legislativa presidencial de octubre de 2019 obtuvo el 55%. Entonces, ¿qué es lo que vemos algunos politólogos? Que Lacalle Pou hacia el balotaje y en el referéndum perdió el 6% de su electorado total de la coalición, que lo votó en octubre de 2019. ¿Qué le pasó a la izquierda? A la izquierda, el Frente Amplio, en octubre del 2019, en la elección legislativa presidencial, votó casi un 40%. ¿Qué es lo que después pasó en el referéndum? Votó casi un 47% y ahora votó un 48%. Es decir, lo que estamos viendo algunos es que el techo del gobierno de Lacalle es el que está teniendo en el referéndum, que fue el 48-49%, pero el piso de la izquierda que había bajado, hoy lo encontramos un poco más arriba. Encontramos que la gente que le dio una oportunidad en el balotaje ahora le volvió a votar su propuesta de derogación. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Por eso muchos hablamos de victorias y derrotas para los dos. Que el gobierno esperaba, por su aprobación según las encuestas, tener un resultado mucho mejor. Sin embargo, el resultado fue muy ajustado. En un momento casi pensamos que nos íbamos a ir a dormir sin saber qué iba a pasar. Entonces, a Lacalle Pou le quedan 18 meses de gobierno literal, porque ya el 2024 es un año de elecciones. Entonces, él en 18 meses tiene que lograr generar alguna de sus grandes reformas, como puede ser la reforma de la seguridad social, que es una de las que se va a estar discutiendo. Y el Frente Amplio, como partido que estuvo 15 años y que quiere volver a gobernar, tiene el desafío de mantener lo que ya acumuló de estos años de militancia como oposición, de seguir generando adhesión del electorado que perdió y de ser una oposición dentro del Parlamento. Lo que también se espera, como todo gobierno de coalición, es que la coalición oficialista, la coalición multicolor, que es la que gobierna Lacalle Pou, se va a mantener hasta el 2023. Ahora, en el 2024, como les dije, estos 5 partidos que conforman la coalición multicolor van a salir a competir por cargo de presidente y por cargo de legisladores. Entonces ahí se va a fracturar. Entonces Lacalle Pou tiene claro que le quedan 18 meses de gobierno, de generar las políticas y de que se las aprueben y se levanten la mano en el Parlamento. Entonces lo que vamos a encontrar en Uruguay, que ya lo estamos viendo, es que empieza ahora a verse mucha carne en el asador y vamos a ver lo que van a ser los resultados de las políticas
y del plan de gobierno de Lacalle Pou, porque bueno, ahora por suerte la pandemia, realmente ya estamos casi en un periodo post-pandemia, cada vez estamos mejor, estamos esperando algunos que se levante la emergencia sanitaria, entonces se va a poder encontrar más claro el proyecto político de Luis Lacalle Pou. De acuerdo. Muy bien, muy interesante. Estaremos al tanto de lo que siga pasando en Uruguay. Espero que nos encontremos en Qatar próximamente. Y bueno, vaya Qatar, ojalá que Perú clasifique, porque realmente es lo que queremos y estamos muy felices, de verdad. Quedamos muy apenados con algunas repercusiones del partido cuando nos vinieron a visitar aquí en Uruguay. Bueno, eso ya quedó atrás. Gracias por esta intervención y hasta una próxima oportunidad. Gracias, un placer, adiós.